Hola, mis amados hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La vez pasada estuvimos aprendiendo un poco sobre la salvación. Sabemos que la salvación es lo más importante que podemos tener. Por eso continuamente tenemos que también estar recordando y seguir estudiando sobre la salvación. Y en este caso vamos a seguir aprendiendo un poco más sobre el nacer de nuevo. Puede haber que haya algunas confusiones sobre qué es nacer de nuevo exactamente. Por eso vamos a estudiar un poco sobre este tema, en el sentido de que hay que comprender muy bien qué es nacer de nuevo. Y para comprenderlo bien vamos a estudiar qué es no nacer de nuevo. De hecho, ese es el título de nuestra prédica. Se llama ¿qué es no nacer de nuevo? Tenemos que comprender muy bien qué significa nacer de nuevo y para poder comprender esto, sabiendo qué es no nacer de nuevo, podemos comprender y entender mejor a qué significa todo este tema. Entonces vamos a comenzar con oración. Te damos gracias, Padre, por este día que nos das. Te pedimos por todos nuestros hermanos jóvenes, Padre, que los cuides, los guardes, que sigan bien, con buena salud, con ánimo, con fuerza en ti. Cuídalos y protégelos. También te pedimos mucho por la construcción de nuestra iglesia, que siga yendo por buen camino. Cuida de todos los hermanos que están en la obra. Ayuda, Padre, para que todo termine en tiempo y en forma, todos los planes que se tienen sobre la construcción. Te pedimos que cuides en general a todos los hermanos de nuestra iglesia en todo este tiempo que estamos teniendo, un tiempo difícil de cuarentena. Te pedimos, Padre, que cuides de todos para que ninguno caiga, tanto física como espiritualmente, que ninguno se vaya a enfermar de nada, ni ninguno se vaya a desanimar. Fortalécenos a todos por medio de tu palabra, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos ama. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a comenzar. Vuelvo a repetir el título de la prédica, es ¿qué es no nacer de nuevo? Vamos a buscar primero San Juan capítulo 3, versículos del 5 al 8. San Juan 3, Nuevo Testamento. San Juan capítulo 3, versículos del 5 al 8. Vamos a leer. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es muy importante que nosotros conozcamos correctamente el concepto de lo que significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo es lo mismo que la salvación. En el momento que nosotros somos salvos, en ese momento nuestro espíritu vuelve a nacer. Pero es necesario que nosotros entendamos esto correctamente para que no tengamos ninguna duda. En estos versículos, nuestro Señor Jesús le explicó a Nicodemo, un maestro de la ley, sobre el nacer de nuevo. Realmente es algo muy importante, por eso Jesucristo se lo explicó a Nicodemo. Nicodemo realmente era alguien muy estudioso de la palabra, era un maestro de la palabra, pero sin embargo no sabía nada acerca de esto. Por eso, sin conocer lo que es la salvación correctamente, sin conocer qué es lo que significa nacer de nuevo, no importa tanto todo el conocimiento, lo más importante es esto: la salvación y el nacer de nuevo. Vamos a buscar San Mateo capítulo 5 versículo 20. San Mateo capítulo 5 versículo 20. Vamos a leer. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos no tenían un corazón correcto ante Dios, pero ante los hombres eran muy justos.
eran reconocidos, eran alabados, y todos los hombres pensaban que ellos eran verdaderamente gente muy justa, que era correcta ante Dios, pero ante Dios no eran nada correctos. Esto quiere decir que ningún hombre fácilmente, es decir, sin la misericordia de Dios, ningún hombre puede entrar por sus propios medios al cielo. No cualquiera puede ir al cielo, solamente los salvos, los nacidos de nuevo, que han recibido el perdón de sus pecados, son los que pueden entrar al cielo. Por más justos que a los hombres les parezcan, Dios ve el corazón y ante Dios no eran justos. Nicodemo era un fariseo. Nicodemo tenía muchos conocimientos de la Biblia. Ante los hombres era muy justo, era respetado por todo el pueblo. Sin embargo, no conocía bien el concepto de nacer de nuevo. No era verdaderamente un justo a la vista de Dios. Esto era lo que le faltaba y por eso Jesucristo se lo dijo, se lo explicó. Vamos a buscar 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 14. 2 de Samuel 14, 14. Antiguo Testamento, 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 14. Yo se los leo. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Todos sabemos que, sin excepción, en algún momento, pues vamos a morir. En algún momento vamos a estar ante la presencia de nuestro Señor. Cada uno de nosotros estará frente al Señor. ¿Qué va a pasar en este momento? Todos los hombres, en algún momento, como dice aquí, de cierto morimos y somos como aguas derramadas por cielo. Todos sabemos que en algún momento vamos a estar de pie ante el Señor. Y entonces ahí es cuando verdaderamente cobra la importancia de la salvación, del nacer de nuevo. Por eso es lo más importante que haya en el mundo, y nosotros tenemos que comprender muy bien los conceptos, de qué se trata todo esto. Busquemos a Mateo capítulo 5, versículo 26. Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 5, versículo 26. Yo se los leo. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Por el pecado más pequeño, aunque sea un pecado insignificante, pero aún por ese pecado tan pequeño, se va a recibir el castigo, y ese castigo sería el infierno. Es decir, esta palabra nos explica que no importa realmente la cantidad, ni la gravedad de pecados, ni nada de esto. Simple y sencillamente, si se tiene algún pecado, aunque sea así pequeño como un cuadrante, que era la denominación de dinero más baja, por un pecado así de pequeños, se va al infierno, se recibe el castigo de Dios. Por eso tenemos que comprender muy bien. Es muy peligroso la persona que se cree que es salva, que se cree que es nacida de nuevo, según su propio pensamiento, su propio criterio, según su creencia religiosa. Hay muchas personas que dicen, no, yo sí voy a ir al cielo. ¿Por qué? Pues que yo me bauticé, porque me esfuerzo, porque me porto bien. Es decir, realmente no se comprende muy bien. Es muy peligrosa la persona que es así, que se cree salva, que se cree nacida de nuevo y realmente no lo es. ¿Por qué? Porque también, si a esta persona se le llega a predicar la palabra como ella piensa que ya es salva o que ya ha nacido de nuevo, generalmente la persona, cuando se le trata de predicar verdaderamente sobre la salvación, menosprecia la palabra, no le hace caso. La persona que se cree justa menosprecia cuando uno llega a hablarle de la salvación y sobre nacer de nuevo. Vamos a buscar San Juan capítulo 9, versículo 41. San Juan 9, 41.
San Juan capítulo 9, versículo 41. Vamos a leer. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Verdaderamente, los religiosos del tiempo de Jesús se creían sabios y justos ante Dios. Se creían que eran salvos, que ellos tenían la confianza dentro de su propio pensamiento, dentro de su propio criterio, dentro de su propia creencia religiosa. Ellos pensaban que eran justos ante Dios y que podían ir al cielo. Por eso, porque se creían justos, se creían salvos, no tenían interés en la predicación de Jesús. Menospreciaban la predicación de Jesús. Por eso es tan peligroso el concepto incorrecto, el tener un concepto incorrecto de la salvación y del nacer de nuevo es muy peligroso, porque por lo general, aún hoy en día, aún en nuestros tiempos, sucede mucho esto, es bastante común. La gente que piensa que está en lo correcto, que piensa que tiene la creencia correcta, que está en la religión correcta, que está en el camino correcto, no acepta, menosprecia, rechaza la verdadera palabra de la salvación. Eso es algo que es muy común. Sucedía en los tiempos de Jesucristo y sucede todavía aún en nuestros tiempos. El nacer de nuevo no es ir a un templo, no es hacer una serie de actividades religiosas, ni de eventos religiosos. No se trata nada de esto. Eso no es nacer de nuevo. Vamos a buscar San Juan capítulo 1, versículo 13. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verdaderamente, esta es la palabra que explica mucho sobre a qué se refiere nacer de nuevo. O más bien, ¿qué es no nacer de nuevo? Lo que es nuestro tema. Este es el versículo que lo explica. No son engendrados, es decir, ser engendrado es nacer de nuevo. No es nacer de nuevo los que es por medio de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tenemos que entender muy bien a qué se refiere esto. Primero vamos a ver los que se creen salvos por sangre. ¿Qué significa salvos por sangre? Es decir, por herencia. Hay muchos que creen que, por ejemplo, que porque sus padres son cristianos, o porque son salvos, porque van a la iglesia, digamos porque son incluso servidores en la iglesia, o que tienen un papel importante en la iglesia, los hijos pueden llegar a pensar que como sus padres son importantes en la iglesia, y como los padres educaron a los hijos desde pequeños en la palabra, ellos pueden llegar a pensar que también son salvos. La salvación no es por herencia. La salvación, a eso se refiere la sangre. No pasa, no es como algo que se herede. Cada uno tiene que ser responsable de sí mismo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propios pecados. Entonces, los padres son unas personas y los hijos son otras completamente diferentes. Los hijos se tienen que preocupar por su propia salvación, por ellos mismos comprender, acercarse a Dios por ellos mismos y poder entrar al cielo. La salvación no es hereditaria. A eso se refiere por sangre. Dice que tampoco es por voluntad de carne. ¿Qué significa la voluntad de carne? Es decir, los que creen que por su propio esfuerzo, que por su propia dedicación, también por haber adquirido alguna emoción, o por algo así, por una emoción, por algo que hicieron muy importante en la iglesia, piensan que son salvos, como que Dios los va a recompensar. Esto es la voluntad de carne. Por medio de esto no se puede nacer de nuevo.
Hay que hacer siempre la voluntad de nuestro Señor, no hacer las cosas conforme a nuestro propio pensamiento, a nuestra propia voluntad. Es decir, por nuestro propio esfuerzo no podemos ser salvos. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 33. Primera de Reyes, Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo 33. Primera de Reyes 13, 33. Yo se los leo. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Jeroboam hizo muchos pecados muy grandes, muy realmente fuertes. Uno de estos pecados fue el permitir que cualquiera pudiera ser sacerdote. Él mismo los escogía. Esto iba en contra de la voluntad de Dios. Dios solamente había dicho que los sacerdotes solamente podían ser de la familia de Leví. Jeroboam, rechazando la voluntad de Dios y siguiendo su propia voluntad, su propio pensamiento, él escogía sacerdotes de donde fuera, no importara que fueran de la familia de Leví. Esto que hizo Jeroboam, poner su voluntad, su propio pensamiento, antes del pensamiento y voluntad del Señor, es un gran pecado. Este pecado fue muy grave que hizo Jeroboam. De la misma manera, nosotros estudiando la palabra podemos ver que la voluntad, ¿qué es la voluntad de nuestro Señor? Dice que todos los hombres que todos seamos salvos, que todos los hombres sean salvos, pero ¿por medio de qué? Por medio del sacrificio de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesucristo es como se recibe la salvación. Pero cuando una persona interpone o antepone su propio criterio, su propio pensamiento por encima de la voluntad de Dios, está actuando igual que Jeroboam. Por ejemplo, la persona que piensa que haciendo su propio esfuerzo, que porque diezma mucho, que porque se esfuerza mucho en la iglesia, recibe la salvación, ahí está poniendo por su pensamiento, su propio criterio antes de la voluntad del Señor. Y esto no es la salvación, esto no es nacer de nuevo. Y contrario a esto es un gran pecado. Bueno, ahora vamos a ver qué significa la voluntad de varón. Es, por ejemplo, que piensan que por una ceremonia o costumbre religiosa hecha por hombres, que por medio de esto pueden recibir la salvación. Por ejemplo, por bautizarse, por ir e hincarse y hacer una oración, o por confesar los pecados ante un sacerdote, o por hacer algún acto de penitencia, o por hacer algún sacrificio conforme a creencias religiosas, piensan que con esto obtienen el favor de Dios y obtienen la salvación. Esto no es la salvación. Por medio de esto no se puede ser salvos. Esto es la voluntad de varón, es decir, que por medio de estas acciones o creencias religiosas en contra de la voluntad de Dios son salvos. Esto no es nacer de nuevo. También hay quienes que piensan que la salvación o nacer de nuevo viene, por ejemplo, por medio de un milagro, o por medio de alguna manifestación, o por medio del cambio de la condición del cuerpo. Por ejemplo, si hay una persona que está muy enferma de algo, de una enfermedad muy grave, y de pronto le hacen una oración o algo así, y sí, Dios puede hacer milagros, esta persona se cura, se sana, pero generalmente si esto sucede, esta persona que recibe la curación de su enfermedad tiene el pensamiento de que ya es salva, que puede ir al cielo, porque total, ya Dios le hizo el milagro, alaba a Dios en su corazón, está muy agradecida con Dios en su corazón, y piensa que por este milagro se le manifestó Dios y entonces ya puede ir al cielo.
Una cosa son los milagros y una cosa completamente diferente es la salvación y el nacer de nuevo. Por medio de un cambio de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza, de nuestra condición o de nuestra salud, por medio de cualquier cambio, no es la salvación, no es nacer de nuevo. Vamos a buscar San Juan capítulo 3. San Juan 3. Vamos a leer el versículo 4 y después vamos a leer el versículo 6. Primero el 4. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora el 6. Le dijo Jesús: Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando Jesucristo le explicó a Nicodemo sobre el nacer de nuevo, Nicodemo no lo entendió. En ese momento no lo entendió. Él, hasta al preguntarle esto, ¿cómo un hombre puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Es decir, Nicodemo estaba pensando en un cambio físico de un hombre. Por medio de un cambio físico, por medio de la condición de uno, esto no significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es una cuestión espiritual, no es una cuestión carnal. Por cualquier cambio, milagro, manifestación, lo que sea que nosotros experimentemos por medio de nuestro cuerpo, incluso tal vez un sueño, una visión, algo muy maravilloso que nosotros percibamos por medio de nuestro cuerpo, nada de esto es la salvación, nada de esto es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es cuestión espiritual, no es cuestión carnal. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículos 20 al 22. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 20 al 22. Vamos a leer. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Aunque haya nacido de nuevo, un salvo, un nacido de nuevo, su condición de cuerpo, su condición, digamos, laboral, su condición de relación con otras personas, no tiene necesariamente por qué cambiar. Es decir, el que es salvo, el que nace de nuevo, su condición física, su condición de cuerpo, no cambia, no tiene por qué cambiar. Podemos ver un claro ejemplo. Por ejemplo, el ladrón que colgado en la cruz junto con Jesús, se arrepintió, pidió perdón, creyó en Jesús y Jesús le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Acaso la condición del ladrón cambió? Es decir, el ladrón al recibir, en ese momento fue salvo, ya podía ir al cielo, pero sin embargo el ladrón siguió ahí colgado en la cruz, siguió teniendo muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento. La condición de su cuerpo no mejoró. Él también terminó muriendo ahí en la cruz. Él fue salvo, pero sin embargo su condición no cambió en nada. Esto es el ejemplo de que uno cuando recibe la salvación no es un cambio físico, no es, por ejemplo, que me vaya mejor, que voy a conseguir un mejor trabajo, que
que me va bien en la escuela, o me va a ir bien a la universidad, o voy a poder entrar a la universidad porque soy salvo. No, no es nada de eso. La salvación no trae un cambio en nuestro cuerpo, en nuestra condición que tenemos. La salvación es enteramente espiritual, no tiene nada que ver con la relación carnal. Vamos a buscar 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 2. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 2. Vamos a leer. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor, por cuando son creyentes llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. En estos tiempos, cuando Pablo le escribió esto a Timoteo, habían hermanos, salvos por supuesto, que también tenían sus esclavos. Si los esclavos también llegaban a escuchar el evangelio y recibían la salvación, esto no quiere decir que dejaran de ser siervos o esclavos de sus amos que también eran salvos, sino que obviamente si eran hermanos los tenían que tratar bien, los tenían que tratar con respeto, pero seguían teniendo esa condición, digamos, laboral, seguían siendo sus amos. Entonces a los amos lo que sí tenían que hacer era tratar bien a sus siervos, y los siervos tenían que obedecer y aún obedecer más eficientemente a sus amos, pero su relación de amo y de siervo no cambiaba. Es decir, la relación del cuerpo permanece, no cambia. Esto hay que entenderlo muy bien. El tener un cambio no significa nacer de nuevo. También hay muchas personas que pueden tener mucha sabiduría, pueden tener el conocimiento correcto de lo que es la salvación. Pero esto no significa realmente que puedan ser salvos y nacidos de nuevo. El simple y sencillamente tener el concepto correcto, el comprender bien en teoría lo que es la salvación y nacer de nuevo, no quiere decir que verdaderamente sean salvos y nacidos de nuevo. ¿A qué se refiere? Hay muchos que pueden comprender muy bien. Se les hace una pregunta sobre la salvación y sobre nacer de nuevo y responden muy bien. Pero eso no quiere decir que puedan ser salvos o nacidos de nuevo verdaderamente. Porque esto es algo que tiene que ver con la vida, algo que tiene que ver con el corazón. Pueden tener el conocimiento, pero si en su vida no tienen ningún cambio, no llevan ningún fruto, no se siguen portando muy mundanamente, siguen comportándose, no tienen cambios significativos en su vida y todo esto, tienen el conocimiento, pero su corazón no tienen un cambio de vida. La salvación, el nacer de nuevo, es un cambio de vida que se hace sinceramente, desde lo más profundo del corazón. Esto hay que también saberlo distinguir. Por eso el que es nacido de nuevo, el que es salvo, necesariamente tiene que dar frutos. Si tiene los conceptos, si sabe lo que significa, pero no da ningún fruto, quiere decir que no es salvo. ¿Por qué? Lo tiene como un conocimiento. No es algo que le haya entrado en el corazón. La salvación, el nacer de nuevo, sale desde lo más profundo del corazón. Es un sentimiento profundo y sincero. Vamos a buscar 1 de Corintios 1:30. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Yo se los leo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por supuesto que la palabra de Dios, el conocerla correctamente bien, el comprenderla, es muy importante para ser salvos. Nadie podría verdaderamente ser salvo y nacido de nuevo si no tiene el conocimiento de lo que es la palabra, si no la entiende bien, si no la comprende bien. Pero por sí mismo, el tener esta sabiduría
no hace a la persona automáticamente salvo. Una cosa es comprenderla muy bien y otra cosa es verdaderamente tener ese cambio en el corazón. Por eso dice aquí, es sabiduría, pero también justificación, santificación y redención. La vida del nacido de nuevo, del salvo, tiene que nacer, tiene que cambiar por completo. Su corazón, su forma de pensar cambia, se va santificando, se va cambiando, va mejorando su vida cristiana. Es decir, se tienen cambios sinceros en su vida cotidiana. Se es nacido de nuevo no por una costumbre, por un conocimiento, por una emoción. Es algo que viene del corazón, algo que nace del corazón. Esto es nacer de nuevo, el que es un sentimiento sincero ante Dios, de agradecimiento, y de querer entregar su vida al Señor, de querer cambiar, de dejar las cosas malas que antes hacía, dejarlas de corazón, con un corazón sincero, dejarlas atrás. Todo eso significa nacer de nuevo. Vamos a buscar Romanos capítulo 14, versículo 17. Un poquito atrás, Romanos 14, 17. Vamos a leer. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El nacido de nuevo puede experimentar esta paz y este gozo que solamente el Señor da. Tenemos que comprender muy bien, por eso el nacer de nuevo es algo que sale del corazón. La salvación es algo que viene del corazón, ¿sí? No es, como decimos, una emoción. El tener solamente el conocimiento no significa que es nacido de nuevo. El que es salvo da frutos. Si una persona conoce muy bien la salvación, conoce muy bien el concepto, pero vive mundanamente, incluso habla mundanamente, también en la forma de vestir, es decir, se viste mundanamente, se comporta y se ve como cualquier persona del mundo, puede tener el conocimiento, pero verdaderamente en su corazón no hay un agradecimiento y un amor hacia Dios que sea sincero. Por eso no basta solamente el conocimiento. Ya que también entender muy bien una cosa. El nacer de nuevo no es cambiar su vida poco a poco. Esto es la vida cristiana. Cuando un salvo recibe la salvación, nace de nuevo, comienza la vida cristiana. Y es decir, no es algo que las cosas malas no es algo que automáticamente las podamos dejar todos de un golpe, sino que hay algunas que nos cuesta más trabajo. Y entonces esto es un proceso. Se va cambiando poco a poco. Pero esto es la vida cristiana. La vida cristiana es diferente a nacer de nuevo. Nacer de nuevo solamente sucede una vez. Es la salvación. Cuando se escucha, se cree, y se cree la palabra de Dios. En el día de la salvación, ese día se nace de nuevo. Y de ahí comienza la vida cristiana, que es el proceso de poco a poquito ir cambiando nuestra vida. Pero hay muchos que malentienden esto, por eso hay que comprenderlo muy bien. Este cambio que se va haciendo de poco a poquito en nuestra vida no es nacer de nuevo. Esto es la vida cristiana, es un resultado de nacer de nuevo, pero no significa nacer de nuevo en sí. Esto es la santificación de la vida cristiana. Los cambios que se van teniendo es algo diferente. Vamos a buscar San Judas capítulo 1 versículo 3. San Judas, Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis. San Judas capítulo 1 versículo 3. Yo se los leo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por eso, la fe que ha sido, ¿cuántas veces dada a los santos? Una sola vez.
la salvación, el nacer de nuevo, solamente sucede una sola vez en la vida. El día que recibimos la salvación es una sola vez, no es un proceso. Lo que es un proceso es la santificación de la vida cristiana, que es algo diferente. Busquemos Colosenses capítulo 1, versículo 6. Colosenses Colosenses 1:6. Yo se los leo. Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde el día que uno fue salvo y nació de nuevo, este día, solamente esto sucede una sola vez. En este día, como dice acá, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esto solamente sucede una sola vez en la vida, en el día de nuestra salvación, en el día que recibimos la salvación, ese mismo día nacemos de nuevo. La salvación y el nacer de nuevo se refiere exactamente a lo mismo. Nuestro espíritu vuelve a nacer, y esto es que ha sido salvado por medio de la sangre de Jesucristo, y eso solamente sucede una sola vez en el día de nuestra salvación. También hay que entender una cosa, el tener una religión no es nacer de nuevo. Esto no significa nacer de nuevo. Hay gente que tal vez sea muy religiosa, que sea muy correcta moralmente, y que piensa que por medio de su religión, por medio de su creencia, piensan que son nacidos de nuevo. Esto no es nacer de nuevo. Una religión no puede salvar, una religión no puede hacer nacer de nuevo. Solamente es Dios quien hace nacer de nuevo por medio de su palabra. Por eso los salmos, el estar estudiando la palabra de Dios no tiene nada que ver con una religión. Una religión es una serie de creencias, de normas morales que pretenden agradar a Dios según el pensamiento de los hombres. Según el pensamiento de los hombres, tratan de acercarse a Dios, tratan de entrar al cielo por medio del pensamiento o interpretación de la mente humana de la palabra de Dios. Esto es una religión. Verdaderamente, el tener una relación con Dios, el estudiar la Biblia, el comprender bien lo que es la salvación, esto no es religión. El salvo, el nacido de nuevo, no es una persona religiosa, más bien es una persona que tiene una relación con Dios, que tiene una comunión con Dios, y que permanentemente busca a Dios y trata de acercarse a Él por medio de la palabra de Dios, no por medio de su propio pensamiento ni de lo que le digan las demás personas, sino solamente se deja guiar por la palabra de Dios. Vamos a buscar San Lucas capítulo 16, versículo 28. San Lucas 16, 28. Vamos a leer. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Los salvos, los nacidos de nuevo, como ya explicamos, tienen frutos en sus vidas, tienen cambios en sus vidas, y estos cambios vienen del corazón. Es un cambio sincero del corazón, porque hay muchos que logran entender bien la palabra y sí tienen cambios, pero estos cambios los hacen por su propia convicción, por medio de sus propias fuerzas. Al pasar un cierto tiempo, si el cambio no viene del corazón, al pasar un tiempo terminan cayendo en eso de nuevo y terminan alejándose de la palabra. Eso quiere decir que los que tienen cambios por su propio esfuerzo, esto no es nacer de nuevo. Estos cambios, la salvación, el nacer de nuevo, es algo que viene del corazón. Es un sentimiento genuino, un sentimiento sincero que viene del corazón,
de quererle serle agradable a Dios, no por medio de mi propio pensamiento, ni por medio de mis propias fuerzas, sino es algo que viene del corazón. Y los salvos, los nacidos de nuevo, entienden muy bien la importancia sobre predicar, la importancia sobre la salvación y el nacer de nuevo. Lo primero que es un sentimiento normal, el querer predicar la palabra, también para compartir este mensaje, lo más importante que puede haber, compartirlo a sus seres queridos, a sus seres más amados, a sus familiares, a sus amigos que más quieren. Es un sentimiento normal el querer predicarles primero a ellos. ¿Por qué? Porque los ama, porque les interesa ahora sí el bienestar de ellos, el que ellos vayan también al cielo, no al infierno. Como esta palabra es una palabra que conocemos muy bien, el rico que fue al infierno. El deseo que tuvo el rico estando en el infierno es que alguien fuera a predicarle a sus 5 hermanos, para que ellos supieran de la existencia del infierno y de cómo no caer ahí. Verdaderamente el salvo, nacido de nuevo, tiene este corazón de querer predicar para evitar que más gentes, personas, sobre todo las personas a quienes amas más, vayan al infierno. Tienen el corazón de querer predicar, comprenden muy bien la importancia sobre la salvación y sobre el nacer de nuevo. Y bueno, hermanos, esto sería la palabra por el día de hoy. Espero que se haya entendido muy bien y que no haya confusiones sobre la salvación, sobre qué es nacer de nuevo, que es exactamente lo mismo, y que las personas que se creen salvas, nacidas de nuevo, pero que tienen un error sobre esto, que realmente no son salvas, que realmente no son nacidas de nuevo. Comprendiendo muy bien qué es no nacer de nuevo, podemos tener una mejor idea de a qué se refiere el nacer de nuevo, a qué se refiere la salvación. Bueno, hermanos, muchas gracias, espero que sigan muy bien, sigan leyendo, no se alejen de la palabra, sigan viendo todas las prédicas en video que se están mandando, sigamos estando fuertes y firmes en todo este tiempo que Dios nos está dando también, porque Dios tiene el control de todo. A través de esta cuarentena Dios también nos está enseñando y moldeando varias cosas a cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tener confianza en el Señor y seguir firmes en su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado para estudiar y para tener nuestra palabra con los jóvenes de nuestra iglesia. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a todos a acercarnos más a ti, que nos ayudes a entender más acerca de ti, a tener esta sinceridad, esta seguridad en el corazón, todos nuestros hermanos jóvenes, sobre la salvación, sobre el nacer de nuevo. Te pedimos, Padre, que obres en la vida de cada uno de todos, que ayudes a estar más fuertes, a estar más seguros en ti y en tu palabra. Ayuda para que todos puedan seguir predicándole a sus familiares, a sus seres queridos también, y a llevar una vida cristiana lo más santa y correcta para ti. Danos esta fuerza, Padre, te lo pedimos, y te pedimos por la construcción para que, según tu santa voluntad, siga avanzando y que todo termine en tiempo y en forma como se tiene planeado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén.